Mis hermanos, estamos estudiando Salvación por la Fe, el libro de Romanos. No se olviden que si desean tener una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y si les gusta, pongan me gusta y compartan esta presentación con amigos, vecinos, familiares, compartan la presentación. Hoy día el título es Hijos de la Promesa. Y miren qué versículo tenemos, versículo de memoria, Romanos 9:18. Miren lo que dice: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Qué interesante versículo. Lo vamos a ver luego. Vamos a empezar con el capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1 y 2. Miren lo que dice. Verdad digo en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Wow, el apóstol Pablo diciendo, tengo gran tristeza y dolor continuo, dolor que está cada día, cada momento en mi corazón. ¿Por qué ese dolor continuo? ¿Por qué esa tristeza? ¿A qué se refería? ¿Por qué está sintiendo el apóstol esa tristeza? ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 9, 3, 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. O sea, la pena es ¿por qué? Por su pueblo, por sus parientes, por los que son de su nación, los israelitas. Y está diciendo, tengo mucha pena. Tengo mucha pena, mucho dolor por estos mis hermanos que son los israelitas. La pregunta es, ¿qué de especial tenían los israelitas? Era el pueblo escogido por Dios. En efecto, miren lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mis ojos y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, el pueblo de Israel tenía algo especial. Era el pueblo escogido de Dios. Aquí el apóstol Pablo ya no está hablando de una relación personal entre una persona y Jesucristo, sino la relación entre el pueblo escogido y su Dios, el pueblo de Israel. Por eso dice que tiene pena de los parientes según la carne, que son los israelitas. Ahora miren lo que dice el versículo 5, Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si leemos detenidamente Romanos 9:5 y los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo tiene algunas cosas interesantes del pueblo de Israel. Los israelitas, de los cuales son, ¿qué cosa? Primero, la adopción. Dios les había adoptado como su pueblo. Luego, la gloria. Luego, el pacto. Dios había hecho un pacto especial con el pueblo. La promulgación de la ley. Dios les había dado la ley a ellos. La promulgación de la ley. Luego, el culto. Como la manera de hacer el culto.
y las promesas. Dios le había dado grandes promesas al pueblo de Israel. Luego el versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? También los patriarcas. Y finalmente, ¿qué? Y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo. Los cuales vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No hay nada que hacer, que el pueblo de Israel era especial. Era especial. El pueblo de Israel fue elegido con un propósito. Y el propósito final era que de él venía el Mesías. El propósito era que el pueblo de Israel sea una luz para el mundo. Sea algo especial. Y aquí el apóstol Pablo dice, me da pena. Me da pena de ese pueblo. La lección de ese día decía que Dios había escogido al pueblo de Israel para evangelizar al mundo. Amén. Para evangelizar a todas las naciones que estaban a su alrededor, porque nadie de ellos conocía acerca de Dios. Cuando ellos se expandían y fueran un pueblo grande y vieran lo que Dios hacía con ellos, entonces la gente iba a ver a Dios, a Jesús, a través del pueblo de Israel. Amén. Y Dios le había provisto con algo especial. Era especial. Era el pueblo de Dios especial. Ahora miren lo que dice Romanos 9, 12 y 13. Un versículo interesante. Se le dijo, hablando de elección, el mayor servirá al menor. Y luego ¿qué? Como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú, ¿qué pasó? Aborrecí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos este versículo? Dios hace premeditadamente una elección, una acepción de personas. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? ¿Qué tiene Dios? Yo creo que la verdad que sí está, si uno lo lee así está así como muy confuso, pero yo siento que tiene que ver con elecciones, con las decisiones que nosotros tomamos. Sentimos que tenemos que ver eso. Vamos a tratar de entenderlo leyendo una traducción como la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. O sea, el problema tiene que ver con la elección. Elección con un propósito para que sea su pueblo. Luego, ¿qué? Uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. El detalle es el plan de Dios para algo especial. Para algo especial. Luego dice, así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, preferí ¿a quién? A Jacob y no a Esaú. Cuando nosotros leemos esto, aborrecí, no es tanto como lo que conocemos ahora, sino como una preferencia. Yo preferí a Esaú antes que ¿quién? Preferí a Jacob y no a Esaú. Miren lo que dice esta otra versión. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito.
a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Entonces la clave aquí es ¿qué cosa? La clave aquí es el propósito de Dios, el plan de Dios para un pueblo, para una persona, el plan de Dios para alguien especial. El plan de Dios. Ahora miren lo que dice Romanos 14:15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si Dios elige a uno para un plan especial y a otro para otro plan, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta es, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Otra vez, el apóstol Pablo tiene palabras muy difíciles en estos versículos. ¿Cómo es eso? Bueno, ese día la lección decía algo acerca, y también yo quedé un poco confusa, pero después más adelante leyendo entendí que en este caso no tiene nada que ver con la salvación personal, porque Pablo no estaba hablando de eso. Estaba hablando, como usted dice, de un propósito para ciertos individuos y para cierto pueblo, pero no tiene nada que ver con la salvación individual, porque Dios murió para todos. Amén. Dios murió para todos. Y cuando nosotros hablamos de ese propósito, y cuando Dios da sus dones, a uno no le da, pues, a todos no le da un don, sino a uno le da el don de predicación, a uno le da el don de enseñar, a uno le da el don de dar consejos, a uno le da el don de sanar, el don de orar. Tiene un propósito para unas personas. ¿Qué han hecho ellos? Nada. Solo han recibido ¿de quién? De Dios. Y esto realmente puede llegar a dar confusión. Y no solamente a nosotros. Miren lo que dice 2 Pedro 3:15 a 16. Miren lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro, al leer a Pablo, él dice algo especial. Dice, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y miren, ¿y por qué para salvación? 1 Timoteo 2, 3 y 4, miren lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿de qué calidad? Salvos. Entonces, el apóstol Pablo, Pedro y todos presentan esta cualidad de Dios, que todos los hombres sean salvos. ¿Y por qué que todos los hombres sean salvos? Miren lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? ¿A cuántos? A todos los hombres. Eso es indudable. Entonces, a todos los hombres, no a uno, no a dos, no a tres, todos pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. O sea, la salvación es para todos, pero cuando hay algo que hacer, Dios escoge a un pueblo, a una persona, para algo determinado. Y a veces no entendemos. Y miren qué pasó con el apóstol Pedro, acerca de esa relación. Cuando él leyó a Pablo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa es su primera conclusión, es para salvación de todos. Luego, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido
dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de ¿qué? De entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Poquito difícil de entender, pero cuando nosotros vemos el contexto, vemos que Pablo no está hablando de nuestra relación personal, de nuestra salvación personal, porque la salvación es para todos, sino que está hablando de algo, de una elección para algo especial. Entonces eso ya se puede entender. Ya se puede entender. ¿Y por qué hay algunas cosas que son difíciles de entender? ¿Por qué en la Biblia hay algunas cosas que son difíciles de entender? Yo creo que no es la diferencia entre nosotros y Dios. O sea, definitivamente algunas cosas, nuestra mente que es finita, no las va a poder entender. Quizás ¿No? Cuando lleguemos al cielo, vamos a poder entender todo o algunas cosas que ahorita no podemos. Y miren lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel y no a otro pueblo? ¿Por qué él tenía un propósito de evangelizar y escogió? ¿Por qué no escogió a otro? Porque había muchos pueblos. Había muchos pueblos aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Yo sé lo que hago, dice. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Miren lo que dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Yo tengo el control. Yo sé lo que estoy haciendo. Mis pensamientos y mis caminos son más altos. Tú puedes ver un poquito, pero yo veo que todo. Yo veo todo el contexto. Yo veo todo lo que va a hacer. Por eso a veces nosotros estamos con esas preguntas: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero cuando nosotros estudiamos bajo el contexto, decimos: no es cuestión de mi salvación, sino es a quién elige Dios. Dios desea que todos se salven. Luego Romanos 9, 17 y 18, él explica un poco más y miren lo que dice. Porque la Escritura dice ¿de quién? A Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti ¿qué cosa? Mi poder. Y luego ¿qué dice? Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El propósito de Dios es ese: que todo el mundo escuche ¿qué cosa? Que Él es Dios. Y aquí lo aclara y le dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y en esta vez ¿a quién? A Faraón. A Faraón. Sabemos la historia del pueblo de Israel y Faraón. Sabemos la historia. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Éxodo 4:21. Miren lo que pasó. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Un propósito especial. Vas a hacer lo que yo te he dicho.
pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mí. ¿Cuál era el propósito de Dios? Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Con un propósito. Ahora, ¿qué pasó? En uno de esos momentos, miren lo que pasó en Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué cosa? Dedo de Dios es este. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que su nombre fuera reconocido. ¿Se conocieron o no reconocieron? Sí. Ellos sabían que era algo sobrenatural porque ellos no podían trabajar con eso, no pudieron. Ese era el propósito de Dios, que todos sepan que Él es Dios. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Como Jehová lo había dicho. Él tenía un plan, Dios tenía un plan. ¿Por qué? Él sabe, Él sabe. Miren otra ocasión lo que sucedió. Éxodo 9:27. Miren lo que dice. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué cosa? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo, ¿de qué calidad? Impíos. ¿Cuál era el propósito? Que todos reconozcan que Él era Dios. Que todos reconozcan. El mismo Faraón reconoció, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Es que Dios elige para eso. Dios elige para que su nombre sea predicado. Dios elige para esas cosas, no para darnos salvación, no para que tú vas a ser salvo, tú no, no. La salvación es para todos. Pero Él nos da una tarea especial. La pregunta es, ¿cuál será mi tarea? ¿Cuál será mi tarea? ¿Para qué me ha elegido Dios aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Qué don me ha dado Dios? ¿Qué don me ha dado Dios para predicar el Evangelio? Para que todos, para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Ya he encontrado su salvación y ahora ¿para qué me ha elegido Dios? Wow. Entonces el faraón mismo reconoció, Él es Dios. Él es Dios. Pero Éxodo 9:35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué es lo que pasa con nosotros a veces? Sabemos que Él es Dios. Hemos escuchado que Él es Dios, pero a veces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las explicaciones está en Romanos 1:21. Miren lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios como Faraón, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí. ¿Eso le ocurrió al pueblo de Israel? Eso le ocurrió al pueblo de Israel. Por eso Pablo estaba de pena del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miren lo que dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué pena. ¿Hay o no hay razón para que Pablo estuviese con una pena muy profunda? Su pueblo, su nación, su descendencia,
No estaban cumpliendo el propósito por los cuales habían sido elegidos. No estaban cumpliendo su propósito. Y como no estaban cumpliendo su propósito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren lo que dice Romanos 9, 24 y 25. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Qué pena para el pueblo de Israel. Ahora el evangelio pasó ¿a quién? A todos. A todos. Al que no era mi pueblo, llamaré ¿qué cosa? Mi pueblo. Y al que no era amado, le llamaré ¿qué cosa? Amado. Estas son palabras del profeta Oseas. Del profeta Oseas que lamentablemente Dios le mostró cómo el pueblo de Israel estaba negando constantemente a Dios. Y es interesante que el apóstol Pablo por eso dice, tengo pena, miren lo que hemos perdido, miren los privilegios que hemos perdido. Y otro versículo interesante, Romanos 9, 27, miren lo que dice, a pesar que se ha perdido todo, miren, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué pasó? Tan solo el remanente será salvo. Y esto es un poquito fuerte para el pueblo de Dios, para nosotros. Yo pienso que a veces nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, porque ellos al final estaban pensando que ellos podían hacer lo que sea y que finalmente Dios iba a cumplir y iba a salvarlos como pueblo, pero no fue así. O sea que el nombre no significa nada, es la relación que tú tienes cada individuo con Dios. Entonces a veces pensamos, a veces los adventistas somos así, ¿no? O solo nosotros vamos a ser salvos. Estamos muy equivocados. Si nosotros somos una multitud, solamente ¿quiénes? Los que tienen compromiso real. Las anteriores lecciones hemos estudiado solamente aquellos que tienen una relación personal con Dios, aquellos que todos los días están relacionados con Dios, solamente el remanente será salvo. Al menos Pablo tenía pena de su pueblo, pero ahí estaban algunos judíos que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal. Mira lo que dice Romanos 9:30 entonces. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Y luego él dice, Romanos 9, 31 y 32, mas Israel que iba tras una ley de justicia, ¿qué cosa? No la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque como dijo, es por fe, y ellos no lo estaban haciendo por fe. Ahí está, y aquí dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Ahí está la clave, ahí estaba, guardaban su ley, creían y esperaban al Mesías, hacían todo lo mejor posible para alcanzar esa justificación, pero ¿qué les faltaba? Fe. Sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? ¿Quién es la piedra de tropiezo? Parece un poco irónico, pero aparentemente era Jesús. Aparentemente era Jesús. Miren lo que dice Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
El que creyere en él no será, ¿qué cosa? Avergonzado. El que creyere en él. ¿Quién es el que en el que tenemos que creer? En Jesucristo. 1 Pedro 2, 6, 7, miren lo que dice. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no lo creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Jesucristo. Amén. Jesucristo la piedra. Y Jesucristo, Dios, nuestro Dios, la piedra que nosotros tenemos que aproximarnos. La piedra que nosotros debemos, un simbolismo de que nosotros tenemos que acercarnos a esa piedra. Miren lo que dice Salmo 89, 26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra decisión si es una piedra de tropiezo o una piedra, una roca de salvación. Amén. Es nuestra decisión. Y es la decisión que tomamos. Y esa decisión nos va a dar resultados o para vida o para muerte. Para vida o para muerte. Por eso Hebreos 4, 7 dice: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una decisión. Y es una decisión que la debemos tomar. Si escuchas su voz, ¿qué tienes que hacer? Sigue. No endurezcas tu corazón. Dios nos ha elegido por algo, para hacer algo, para que tenemos una misión especial que hacer. Ir y predicar el evangelio. ¿Qué dones tienes? No sé. ¿Cómo vas a utilizarlos? Esa es la clave. Dios nos ha dado dones especiales con un propósito especial. Mis hermanos, ojalá que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir conforme a la elección que Dios nos ha dado. Que prediquemos el evangelio. Que Dios nos bendiga y cuide.